Jóvenes, buenas tardes. Es un gusto para mí saludarles en esta semana de clases. Vamos ya sobre la semana número 3 y iniciamos entonces cuando ya tenemos un promedio de unos 145 estudiantes ya conectados. Vamos a trabajar entonces, yo creo que la mayoría de ustedes ya tienen la presentación o el material que vamos a utilizar para esta tarde. Y cualquier cosa, vamos a dejar unos 15 minutos al final de nuestro periodo para que ustedes puedan presentarme sus inquietudes, las preguntas que ustedes tengan, alguna duda que ustedes puedan tener el día de hoy. Ustedes pueden presentármelas al final de nuestra clase, ¿sí? Iniciamos entonces y comparto ya con ustedes. Recuerden que hemos venido trabajando en relación a los temas generales de nuestro derecho penal y estamos conociendo el derecho penal no solo desde la perspectiva o la historia desde la República de Guatemala, sino vamos a conocer siempre el derecho penal a nivel internacional para aterrizar siempre dentro de lo que es el Estado de Guatemala. Muy bien. Vamos a trabajar hoy un poco sobre la historia del derecho penal. Vamos a ver también qué es la legislación comparada y vamos a trabajar las ciencias que auxilian el derecho penal. La clase número 2 trabajamos sobre la enciclopedia de las ciencias penales. Cuando hablábamos de la enciclopedia de las ciencias penales, hablábamos también un poco sobre las ciencias que comparten o que también participan con el derecho penal para auxiliarle y para ayudarle a entender ciertas cosas que no podríamos entender nosotros si no tuviéramos el conocimiento de estas ciencias. Y hoy pues vamos a conocer también otras ciencias importantes que ya son las auxiliares del derecho penal, que no entran incluso dentro de la clasificación que hacen varios autores en relación a la enciclopedia de las ciencias penales, pero que se convierten de todos modos en auxiliares del derecho penal. Iniciamos hablando sobre la historia del derecho penal guatemalteco. La primera etapa que vamos a platicar hoy, y no solo es a nivel nacional, sino a nivel internacional, vamos a hablar sobre la época de la venganza privada o también conocida como el jus talion. La época de la venganza privada es la época bárbara, puesto que se accede al impulso de un instinto de defensa ante la reacción provocada por un ataque que se considera injusto. ¿Qué significa la venganza privada? En sí, los sujetos o las personas que se consideraban agraviados o lastimados o que sentían que sus derechos estaban siendo vulnerados, entonces tenían la facultad de forma personal de vengarse. Ellos tenían la facultad en sí de tomar la justicia por sus manos. Si yo recibía un daño por una persona, yo tenía o me sentía con el derecho de causarle también el mismo daño. Por eso se le llama la venganza privada, porque no intervenía otros sujetos, no intervenía el Estado, no intervenía nadie más, sino únicamente la persona que se sentía agraviado en sus derechos. Entonces era la persona que tenía la facultad de tomar la justicia en sus manos. En dicha época no se encontraba organizada jurídicamente la sociedad. No existía un Estado, no existían pueblos, no existían naciones, no eran no estaban representados, sino únicamente era por medio de las familias y las familias extensivas, es decir, con los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, los sobrinos, las personas extranjeras que vivían y compartían con esa misma familia. Entonces, no existía jurídicamente la organización de una sociedad, es decir, como ahora la conocemos, qué es el Estado, cuáles son los elementos del Estado, no. Únicamente las familias eran las que se organizaban. Dice, es decir, no se encontraba organizado el Estado. Los individuos que se sentían ofendidos en sus derechos acudían a una defensa individual y cada quien hacía justicia por su propia mano. Las personas entonces tomaban la venganza en sus propias manos. Lamentablemente, esta época de
venganza divina, conocida también como la ley del talión o el jus talión, pues lo que permitía era eso, el hecho de poder castigar, defendernos nosotros mismos o la persona se defendía directamente sin importar si existía o no existía la voluntad de la otra persona de un arrepentimiento. No existían como actualmente dentro de los principios del derecho penal aquello de que si era un autor, si era un no coautor, si era un autor intelectual únicamente, no se encontraba, no se investigaba quién había planeado el daño que se me hacía a mí de forma intelectual y quién ya lo hacía en los hechos, no, sino la persona que hacía las cosas era la persona que tenía que sufrir esa situación y yo tenía la facultad de poder vengarme. Esta actitud de venganza desmedida fue atenuada por lo que se conoce como la ley del talión. ¿Por qué se dice que fue atenuada? Recuerden ustedes que según la ley del talión, este era ojo por ojo y diente por diente, es decir, si yo recibía el daño sobre una ofensa en mi propiedad, pues yo podía dañar la propiedad de la otra persona. Sin embargo, se tuvo que tener un poco, se fue atenuando esta venganza privada a través de la ley del talión. ¿Qué significa eso? Que al inicio, cuando no se hablaba sobre la ley del talión, las personas, como tenían la facultad de vengarse y de tomar la justicia por su propia mano, entonces habían castigos desmedidos. ¿Qué significa? La persona, por ejemplo, era ofendida en relación a unos sembrados y entonces le robaban, por ejemplo, un espacio en relación a lo que había sembrado, pero la otra persona le ocasionaba, por ejemplo, una muerte a todos sus animales de carga. Y eso era un castigo desmedido porque la otra persona quizás por necesidad o por hambre había tomado esos alimentos de la cosecha de esta persona y la otra persona pues lo dejaba muy mal para incluso ni poder seguir trabajando. Cuando surge entonces esta ley del talión, que incluso es una ley que la encontramos en la Biblia, ojo por ojo y diente por diente, se limitó a que si yo recibía un daño, una ofensa, solo podía o propiciar otra ofensa. Si yo recibía daño en mi propiedad, sí podía hacer daño a la propiedad. Entonces ahí fue que esta colectividad se tomó el derecho de venganza, pero a castigar a igual magnitud del mal que se había sufrido. Sin embargo, imagínense ustedes cuando se propiciaba la muerte de una persona dentro de mi familia, entonces se tenía la facultad también de propiciarle la muerte a esa otra persona. Entonces, la verdad es que la justicia o el derecho penal en relación a esta época de la venganza privada, aún siendo limitada por las leyes del jus talión o la ley del ojo por ojo y diente por diente, entonces fue complicado en relación a establecer. Yo me imagino si en esta época nosotros estuviéramos todavía en esta época de la venganza privada, yo creo que ya no existieran seres humanos dentro de nuestro planeta, incluso porque la verdad es de que todos tendrían la facultad de vengarse y de tomar la justicia por sus manos sin averiguar si era o no era cierto esto. Entonces, esta época de la venganza privada es de las primeras que surgen dentro del derecho penal. ¿Por qué? Porque fue la primera forma en la que las personas pudieron eh, vengarse. ¿Recuerdan ustedes una historia bíblica que son de las historias que nos narran incluso todos los antecedentes del derecho penal? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando un asesinato que ocurre entre dos hermanos, entre Caín y Abel? Y entonces una persona se vio ofendida solo por una actitud, pero desmedidamente lo que hizo la otra persona en relación a sentirse ofendida es que le causan la muerte a su propio hermano. Entonces, de ahí poco a poco se fueron dando la forma de establecer cómo podía vengarse, pero no de forma desmedida, sino de igual magnitud al mal que se había sufrido. La segunda época dentro de nuestro derecho penal habla sobre la venganza divina. Se sustituye entonces la voluntad del vengador o la voluntad de esa persona que se había sentido ofendida o que había sentido un agravio dentro de lo que él pasaba por la voluntad divina a la que le corresponde la defensa de los intereses colectivos lesionados por el delito. La justicia penal se ejercita
Ahora ya no en nombre de una persona, ya no en nombre de la misma víctima, sino que se ejercita en nombre de Dios. Los jueces juzgan en su nombre y las penas se imponían para que el delincuente pudiera expiar su delito y la divinidad pudiera deponer un poco la cólera que supuestamente se tenía. Surgen entonces en esta época de la venganza divina autoridades que estaban impuestas por una divinidad suprema conocida o una divinidad que incluso era imaginaria. Recordemos, y vamos a hablar más adelante también en relación a los mayas, pero recuerden ustedes que, por ejemplo, los mayas, ellos adoraban eh, y tenían muchos dioses y hacían mucha adoración a tantas cosas en la naturaleza. Y entonces ellos tenían un dios, por ejemplo, de la lluvia, un dios en relación al sol, a la luna, y entonces pensaban ellos que cuando era una época de sequía, es decir, que no caía la lluvia, ellos pensaban que el dios de la lluvia estaba molesto con ellos y entonces buscaban la forma, los sacerdotes o los jueces o los profetas, que esos eran los nombres que se les daba a los representantes de una divinidad en esta época del derecho penal. Entonces ellos en nombre de un dios, ellos iban y ellos decían que era lo que tenían que hacer. Por ejemplo, los sacerdotes mayas en esa época se tiene evidencia de que existían y por eso existen muchos altares, que nosotros ahora los visitamos pues únicamente para conocer la historia, pero en esos altares se propiciaban sacrificios tanto de animales e incluso en la cultura maya se hacía directamente con seres humanos. Se sacrificaban a personas, se sacrificaban a niños o se sacrificaban a mujeres, ¿verdad? Que estaban, por ejemplo, que eran aún vírgenes. Entonces, en esa época, la venganza divina no era ejercida por las personas directamente, sino que era ejercida por las autoridades que habían sido puestos por una autoridad divina o que habían sido electos en nombre de una autoridad divina. Vemos, por ejemplo, los profetas, no existían reyes en ese momento, habían profetas, habían jueces, habían sacerdotes que eran los que se encargaban de aplicar esto. También recuerden ustedes una historia en relación a cuando, por ejemplo, Moisés sube a determinado monte y en nombre de Dios recibe esas tablas que contienen los 10 mandamientos. Esos mandamientos que estaban ahí escritos eran de los antecedentes que nosotros podemos tener a través de la historia de las primeras leyes. Leyes que han sido, que en ese momento se dice que eran impuestas por una divinidad que era por Dios quien le hablaba directamente a Moisés, y Moisés era el único que tenía la facultad de platicar con él directamente, y entonces era el que comunicaba a los pueblos, al pueblo hebreo, cuál era la voluntad que tenían que hacer o la actitud que debían tomar en relación a ciertas circunstancias. Esta época de la venganza divina en unos pueblos fue muy justa, en unos pueblos no se vio muy marcada la crueldad. Sin embargo, en otros pueblos, en otras culturas, como por ejemplo en la cultura maya y en otras culturas también milenarias o culturas que están a través del mundo y que ahora se estudian como historia, la época de la venganza divina fue una época muy sangrienta, una época en la que hubieron muchas muertes, una época en la que las leyes eran muy crueles cuando se hacía o no se hacía algo que decían los sacerdotes o que decían los profetas en nombre de una divinidad. Otras culturas, pues, no era ordenanzas divinas muy crueles. Y entonces, esta época de la venganza divina pasó mucho tiempo para que pudiera dejarse esta época de la venganza divina a raíz de que fueron creciendo los pueblos, a raíz de que fueron creciendo las familias, las tribus, los gens y se pudiera empezar una organización del Estado en sus facultades mínimas o con sus elementos mínimos. Entonces se termina la época de la venganza divina en donde los sujetos o las personas piden directamente ya no tener un sacerdote o un profeta, sino tener a un rey, sino tener a una persona que los represente. Entonces ahí es cuando se organizan los estados o cuando se organizan ya las naciones por medio de estados o naciones, deja de prevalecer la época de la venganza divina porque ya no eran los sacerdotes, ya no eran los profetas
o los jueces los que ejercían y mandaban directamente a estas organizaciones sociales, y entonces surge la organización del Estado y cambiamos a la época de la venganza pública. En esta época de la venganza pública surge cuando ya el Estado está representado. Sí es cierto, no con todos los elementos que nosotros pensamos y que tenemos actualmente como parte del Estado, sino que empieza entonces a visualizarse o a entenderse que es el Estado a través de los sujetos que lo representan, que eran los encargados de poder ejercer ese poder público. En la época de la venganza en pública, entonces, se deposita en el poder público la representación de la vindicta social respecto de la comisión de un delito. El poder público, que estaba representado por el Estado, ejerce la venganza en nombre de la colectividad y de los individuos cuyos bienes jurídicos han sido lesionados y puestos en peligro. En esta época entonces se convirtió en una verdadera venganza pública que llegó también a excesos, caracterizándose por la aplicación de penas inhumanas y totalmente desproporcionadas con relación al daño causado. En la época de la venganza pública, primero tenemos la venganza divina, perdón, la venganza privada, la venganza divina y ahora la venganza pública. En la venganza privada, las personas ejercían su propio castigo contra quienes les lesionaban sus derechos. En la época divina era una persona que decía que en nombre de Dios se iba a imponer determinado castigo en contra de una conducta que no era correcta. En la época de la venganza pública ya se le da la facultad, vean ustedes, por eso es que en esta época hay la imposición de muchas violaciones a los derechos humanos, muchas violaciones a las mujeres, a los niños. En sí, en esta época de la venganza pública, como ya surge la representación del Estado a través de un presidente, a través de un rey, a través de un primer ministro, a través de un consejo de ministros, dependiendo del Estado en el cual, cómo se haya organizado desde el inicio de ese Estado, entonces ese grupo de personas tenían la facultad de poder decidir cómo se iba a ejercer el derecho penal. Recuerden que en esta época de la venganza pública todavía no teníamos leyes, códigos que pudieran determinar cuáles eran las conductas correctas y cuáles eran las conductas incorrectas. En esta época de la venganza pública, prácticamente el presidente y las personas que estaban gobernando juntamente con él tenían la facultad de decidir muchas cosas. Había una violación exagerada de los derechos humanos. Recuerden que, por ejemplo, en la época de la venganza pública en el estado de Guatemala, las personas que opinaban en contra del Estado, las personas que opinaban y estaban en contra de las disposiciones estatales, ¿qué era lo que les pasaba? A ellos lo que se les hacía era que se les castigaba, a ellos se les violentaba en sus derechos, a ellos incluso ni siquiera derechos tenían, a ellos se aparecían muertos. En la República de Guatemala había una política, si ustedes leen libros de la historia de Guatemala, había una política que se le llamaba una política de tierra arrasada. Cuando se hablaba de esa política de tierra arrasada, significaba que había órdenes de ciertos sectores en donde se tenía que causarle la muerte a todas las personas de esa aldea, por ejemplo, o de un caserío. Y entonces se llegaba y se circulaba ese lugar, se incendiaban esos lugares. Y eso pasó acá en la República de Guatemala. Y entonces se les asesinaba a los padres de familia, a las madres, a los hijos, a los abuelitos, a las personas que estaban en época productiva, en época estudiantil, no importaba, tenía que dejarse 0 personas vivas en ese lugar. Era un poco como aquel dicho que se estuvo en Guatemala en época del conflicto armado, primero córtenle en la cabeza y después averiguamos quién fue. Era algo en relación a que no se establecía por la carencia que teníamos de leyes. En esa época empiezan a surgir las primeras leyes penales y estas eran la conveniencia de la parte que estaba representando al Estado.
En esta época de la venganza pública hubo mucha violación, por ejemplo, a las mujeres. A las mujeres no se les permitía incluso asistir a las escuelas. Las niñas no podían aprender nada más que cuestiones del hogar. En esta época de la venganza pública, los niños o los jóvenes menores de edad eran castigados si cometían un delito, eran castigados como personas adultas. No se les limitaba o no se establecía que no tenían la madurez necesaria como para entender el efecto que iba a causar o las consecuencias del delito que ellos iban a cometer. Por eso es de que actualmente dentro del derecho penal a los menores de edad se les considera como incapaces penalmente. Ellos son inimputables, ellos no tienen, no pueden ser castigados, así como una persona adulta sobre lo que están cometiendo. Podría decirse a cierta edad, por ejemplo, unos 17, 16 años, que más o menos ellos ya saben cuáles son las consecuencias de sus actos. Pero imaginemos a un niño de 8 años, a un niño que le dan un arma y que le dicen, te voy a dar 100 quetzales o te voy a dar comida para que llegues a tu casa y tú toma el arma y dispárale a tal persona. Entonces, esa persona o este niño no tiene la facultad volitiva, la facultad mental, la facultad psíquica de entender cuáles son los efectos que va a tener la conducta que le están mandando a hacer o la conducta que le están solicitando, que le están prácticamente ordenando a hacer. En esta época de la venganza pública, el Estado no toma en cuenta esas cosas, el Estado no toma en cuenta si las personas eran culpables o eran inocentes. En este Estado, en esta época de la venganza pública, el Estado protege grandemente a las personas que se encuentran representando al Estado y que ejercen justicia penal en nombre del Estado, pero que son los primeros violadores en relación a los derechos de todas las personas. Esta época de la venganza pública eh, hubo despojo de tierras, hubo violaciones en todo sentido de los derechos humanos, hubo grandes problemas en relación a los sujetos que estaban ejerciendo el poder estatal, no había una justicia plena, los jueces eran impuestos por las personas del Estado y ellos eran los que ejercían y castigaban cruelmente a las personas que incluso eran inocentes. En la época de la venganza pública, entonces, prácticamente habían violaciones, penas inhumanas, se permitía en esta época el encierro, por ejemplo, en los centros de detención, en los centros de privación de libertad, se aplicaban castigos inhumanos, como por ejemplo encerrarlos en un espacio en donde no podían ni sentarse las personas que estaban privadas de libertad. Tenían un espacio de medio metro justo para que estuvieran parados y si que, se querían sentar, pues no se podía y estaban así días castigados en ese lugar sin tener un lugar apropiado en donde asearse, en donde hacer sus necesidades fisiológicas, en donde ahí mismo se alimentaban, en donde había exageradamente violación a los derechos humanos. Entonces, en esta época se hacía en nombre y en representación del Estado todas las cuestiones que eran para juzgar se hacían en nombre y en representación del Estado de Guatemala o del Estado al que se estuviera realizando y habían muchas cosas. Por eso es de que posteriormente a estas épocas en donde pues no había establecido bien cuáles eran los delitos y las penas, surgen personas que deciden armarse, surgen conflictos armados en los estados. Por ejemplo, en Guatemala pasa no precisamente en la época de la venganza pública, pero posteriormente, debido también a la represión estatal que existía en ese momento. Se organizan entonces las personas y se convierten en las famosas guerrillas. En esas guerrillas en donde ellos decidían mejor retirarse, armarse, alejarse de toda la violación a los derechos humanos que hacía el Estado y posteriormente a eso, pues ya no habían violaciones únicamente por parte del Estado, sino violaciones también por parte de estos grupos, en venganza a las situaciones que ellos estaban viviendo o que habían vivido ellos o sus familias eh, por la abusivez y por el abuso de poder que tenía el Estado.
Entonces, en esta época yo les animo a ustedes a que lean libros en relación a la historia de Guatemala, no solo del derecho penal, sino historia de Guatemala. Van a ver muchas historias, van a conocer ustedes tantas cosas que sucedieron y que pasaron dentro de esta época de la venganza pública. Posteriormente a que se hubiera exageradamente violación a los derechos humanos, posteriormente a que el Estado de Guatemala y los estados a nivel internacional hubieran tenido la facultad de abusar de los compatriotas o de las personas que estaban bajo su poder, surge este importante periodo del derecho penal en Guatemala y el derecho penal a nivel internacional. Y este periodo, llamado el periodo humanitario, marca un antes y un después en relación al derecho penal a nivel internacional. En este periodo humanitario comienza específicamente a fines del siglo XVIII, con la corriente intelectual del iluminismo y los escritos de Montesquieu, de D'Alembert, Voltaire, Rousseau, pero indiscutiblemente y aceptado unánimemente por el precursor de este periodo humanitario que fue el milanés César Bonesana, el marqués de Beccaria, que en el año 1764, a la par de que se gestaba la Revolución Francesa con la filosofía iluminista, publicó su famosa obra denominada Del deliti e delle pene, que significa de los delitos y de las penas, en la cual se pronunció abiertamente contra el tormento de la pena para castigar los delitos que se estaban cometiendo. Surgen entonces las manifestaciones a nivel internacional, surgen las luchas, tanto movimientos de mujeres, movimientos de trabajadores, surge, por ejemplo, la revolución industrial, surge en la revolución francesa con la filosofía iluminista, surgen las mujeres que empiezan a pelear sus derechos, surgen movimientos incluso importantes a nivel internacional para iniciar a proteger y a castigar y a solicitar que se incluya dentro de las leyes penales la protección del derecho ambiental, en donde, por ejemplo, anteriormente a este periodo no se tenían ni derechos humanos, ni mucho menos derechos para los animales, en donde se utilizaban las pieles de ellos para vestir y se utilizaban las plumas para elaborar, por ejemplo, los famosos sombreros victorianos. Esos sombreros victorianos en donde se utilizaban o se lucían plumas de aves exóticas, y esas aves exóticas estaban sufriendo incluso el peligro de desaparecer o de ser aves en peligro de extinción. A raíz entonces de que surge esta época del periodo humanitario, empiezan a surgir las generaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, la primera generación, segunda generación, tercera, cuarta. Esas generaciones de derechos humanos, ahorita ya vamos una generación muy adelantada, pero en las primeras generaciones de derechos humanos se promulgan a nivel internacional cuáles son los derechos mínimos con los cuales debe gozar, que se les debe respetar y que se debe cumplir y exigir el cumplimiento sobre estos derechos inertes, estos derechos que no se pueden separar de los seres humanos. En esta primera generación, segunda, tercera generación de los derechos humanos, surgen, por ejemplo, el derecho a la vida, un derecho que había sido vulnerado por la época del periodo de la venganza estatal. Cuando hablamos de la venganza pública, recuerdan ustedes este periodo que acabamos de hablar ahorita. En esa época se estaba violentando el derecho a la vida. A cualquier persona se le podía incluso ocasionar la pena de muerte, se le podía dictar pena de muerte. En esta época del periodo humanitario empiezan, por ejemplo, a establecerse la forma correcta en la cual se le debería dar muerte a una persona que ha sido condenado a muerte.
Se establece en esta obra, en relación a de los delitos y de las penas, la importancia que tiene que haber una congruencia entre la comisión del delito y de las penas, y que no solo importa la comisión del delito, sino que también tiene que mucho ver las circunstancias, los hechos, lo que propició la comisión de ese delito. Anteriormente no se analizaba, no se preguntaba. En esa época no se establecía si la persona podía o no tener capacidad mental en el momento de la comisión de determinado delito, sino únicamente se le castigaba. En esta época del periodo humanitario surgen entonces las primeras luces para poder entender al derecho penal como lo concebimos el día de hoy nosotros. En esta época del periodo humanitario, aparte del derecho de la vida, surge también el respeto al derecho de libertad. Estos derechos, hay muchos más, pero les hablo yo de estos porque, por ejemplo, el derecho a la vida había sido violentado por cómo se practicaba el derecho penal. También el derecho a la libertad. Cualquier persona, incluso anteriormente, recuerden ustedes que habían detenciones, las personas que trabajaban en el Estado, que eran, por ejemplo, policías, se les hacía una detención y en la detención decía que se le detuvo a esa persona porque iba caminando sospechosamente. Esa era la causa por la cual se le detenía a esa persona. Y entonces, posteriormente, se establece y se pregunta uno, ¿cómo es caminar sospechosamente? ¿Cómo sé yo que una persona está caminando de forma sospechosa y cuando no está caminando de forma sospechosa? Eran cosas incongruentes. Y entonces se le escuchaba a esa persona y si era pues época de que no había juez, de que no había quien tramitara o no su causa, entonces tenía que estar ahí bastante tiempo detenido y solo porque según la persona que lo había detenido, él iba caminando de manera sospechosa. Surge en este periodo humanitario la protección al derecho de libertad. Por eso actualmente, y recuerden ustedes cuando vieron la clase de Derecho Penal 1, se dice que el derecho penal es de última ratio, cuando ya no hay otro derecho, cuando ya no hay otra forma de la cual pueda ellos obtener justicia, cuando ya no hay otra forma en la que pueda yo establecer una conciliación dentro de las circunstancias que están pasando, entonces se tiene que aplicar las penas en relación al derecho penal. Pero si es posible solucionarlo de otra forma, pues entonces se debe hacer. Por eso se dice que el derecho penal es un derecho de última ratio. Es lo último que se puede aplicar, es lo último que debemos nosotros solicitar. A esto estamos hablando sobre que los policías violentaban los derechos, las personas que ejercían estos cargos, los jueces eran personas no conocedoras de los mínimos cuerpos jurídicos que existían en ese momento, únicamente por medio de la observación, el mismo juez era el que recibía la declaración, el mismo juez era el que investigaba y el mismo juez era el que dictaba la sentencia. No había una división en relación a las facultades como actualmente se tiene, sino que esa misma persona era el que hacía todo. Recuerdan ustedes la famosa Santa Inquisición, en donde se aplicaba la ley, se aplicaban los castigos y no había forma en la cual se pudiera detener ese castigo. Surge entonces a través de este primer etapa importante ya del derecho penal como cambio, como derecho penal que se empieza a transformar, un antes del periodo humanitario y un después del periodo humanitario. Incluso muchos autores ya no estudian las etapas que vemos nosotros, sino ellos únicamente dividen al derecho penal en una etapa pre-periodo humanitario y después a partir o post ese periodo humanitario. Surge también en la etapa científica. Esta etapa es muy importante, puesto que da origen a la creación del principio de legalidad de nuestro derecho penal. Veamos cómo está esta definición. Siguiendo en decencia las doctrinas de Kant crea el criterio de que la pena es una coacción psicológica, dando así nacimiento a la teoría de la prevención general, aferrado al principio de la legalidad, que proclama la existencia previa de una ley penal, y esto debería estar subrayado, para calificar de delito un hecho e imponer una pena.
Se le atribuye la paternidad del principio nullum crimen sin el eje, nulla poena sin el eje, aceptando en forma unánime que todos los países cuyo derecho positivo penal sigue una trayectoria liberal, como por ejemplo el Estado de Guatemala. Surge este principio del derecho penal, el principio de la legalidad. ¿Cuál es el principio de la legalidad? Esta es segura pregunta de examen. Que no hay delito si no hay una ley anterior. Que no se puede imponer una pena si esta no ha sido prevista anteriormente. ¿Significa eso que si yo sé que asesinar, causarle muerte a una persona está penado por la ley, tengo prohibido hacerlo? Y si yo lo cometo, tengo que obtener el castigo que me está indicando la ley penal que ha sido publicada, que contiene ese delito, y tengo que saber cuál es la pena que se me va a imponer. Pero, por ejemplo, hablamos en Guatemala, yo les hablaba, por ejemplo, de los famosos linchamientos, que tanto se habla de los linchamientos, porque los linchamientos ocurren. Sin embargo, en Guatemala van a ver ustedes que hay varias figuras que se pueden encuadrar como para calificar un linchamiento, pero no se puede establecer una figura jurídica que no está legislada. Si, por ejemplo, en Guatemala no estuviera legislado la falta contra las personas, entonces yo podría cometer cualquier falta contra una persona y no voy a obtener ningún castigo, porque no hay una ley anterior. Por eso es no hay un crimen sin ley. No hay crimen si no hay ley anterior. No hay pena si no hay una ley establecida. Entonces, tiene que haber una figura jurídica para que me puedan castigar esa conducta que se encuadra dentro de ese derecho penal. Si yo cometo, por ejemplo, en el estado de Guatemala, no es prohibido, no es penado el que yo deje una basura en el parque, que debería ser, pero no es en Guatemala. Entonces, si no tiene una pena, yo lo puedo hacer. Pero si voy, por ejemplo, a un país, a Holanda, y en Holanda es una falta contra el patrimonio nacional el que una persona deposite una basura en el parque o en un lugar turístico. Y entonces, si yo lo hago, estoy violentando el derecho penal. Pero si yo lo hago aquí en Guatemala y me castigan, no se me está aplicando el principio de legalidad, puesto que no es delito. Y como no es delito, yo tengo libertad de hacerlo, aún siendo una conducta no deseada, pero como no está tipificado como delito, no se me puede castigar. Eso es lo que empieza a establecer y a robustecer entonces la formulación de los códigos penales. Cuando se empieza a hablar que todo lo que es castigado, todas las conductas penales deben ser castigadas de acuerdo a una ley penal, empieza a surgir entonces todos los derechos penales, todos los códigos penales. El Código Penal, recuerdan ustedes en la clase número 2, platicábamos en relación, miren, perdonen ustedes, yo no sé si ustedes recibieron la clase número 2 conmigo o recibieron la 2 con el compañero que estaba antes trabajando, porque yo estuve reponiendo clases esta semana, dando la semana 1 y la semana 2, pero no sé si se los di a los de plan diario o plan sábado o plan domingo, si a ustedes se les debía clase o no se les debían clases. Pero igual forma, solo para hacer alusión a lo que yo les platicaba de la primera clase del derecho penal. El derecho penal o nuestro código penal, en la primera clase trabajábamos que está dividido en dos partes, en una parte que es una parte general y una parte especial. En la parte general habla todo lo que vamos a platicar ya en este semestre sobre lo que es la ley penal, sobre lo que es una pena, cuáles son las clases de pena, cuáles son las medidas de seguridad, para qué sirven, cuándo se aplican. Y en la segunda parte ya es una parte especial de nuestro Código Penal. En esa parte especial del Código Penal se establece cuáles son los delitos. Se establece, por ejemplo, delitos contra la vida, el homicidio, el asesinato, el parricidio, el infanticidio. Todos estos son delitos contra la vida. Delitos contra el honor, dice, ¿cuáles son los delitos contra el honor? La injuria, la calumnia, la difamación.
Esos van. Delitos contra el patrimonio, robo, hurto agravado y todos los elementos que vienen. Entonces, empieza a legislarse a través de esta etapa científica del derecho penal, a legislarse o a crearse los códigos penales para establecer qué era prohibido y qué no era prohibido, para que los sujetos dentro de un Estado sepamos y nos enteremos qué está prohibido por la ley y qué cosas no están prohibidas por la ley. Por ejemplo, en Guatemala ya nuestro Código Penal ya queda un poco atrás en relación al listado de delitos que se están castigando actualmente en Guatemala. Tenemos muchísimas más leyes que tienen delitos que se cometen, por ejemplo, la ley de femicidio, ahí tenemos, por ejemplo, hablemos de otra ley, por ejemplo, incluso en el Código de Salud, ahora tenemos faltas también, tenemos también la ley contra el lavado de dinero, tenemos la ley, la de trata de personas. Todas estas leyes contienen también delitos que se pueden cometer y que ya no están agregados dentro de la parte especial de nuestro Código Penal, sino que ya son leyes especiales y que estas leyes especiales traen sus propios delitos. Entonces tenemos que establecer por eso, un antes y un después de la etapa humanitaria del derecho penal. Un antes de esta etapa humanitaria, violación a todos los derechos, no existía un respeto, las personas se vengaban por sí mismas o lo hacían en representación de una divinidad, o el Estado se atribuía facultades extras en relación a castigar y a intervenir dentro de lo que era el orden del derecho penal. Posterior entonces a la época humanitaria o a partir de la época humanitaria se empiezan a establecer cuáles son los derechos humanos mínimos que se deben respetar incluso en el derecho penal. Porque el derecho penal no es un derecho que va a vulnerar todos los demás derechos humanos del sujeto. Aún siendo el peor asesino, aún siendo la persona más malvada que pueda estar detenida por la comisión de una serie innumerable de delitos dentro de lo que es el derecho penal científico y el derecho penal moderno, todas las personas tienen el derecho en sí de no declarar contra sí mismos, ni contra sus cónyuges, ni contra sus parientes. Otro derecho que tienen los detenidos es a no declarar en contra de ellos mismos. Ellos no pueden decir, bueno, es que yo fui el culpable y después de eso retractarse y entonces decir el juez, es que usted dijo que usted era el culpable, ahorita ya se arrepintió, pero usted ya lo había dicho, por lo tanto usted es culpable, no se puede tomar en cuenta. No se puede tomar en cuenta eso. Y el juez no puede hacer el mínimo comentario en relación a ese asunto, porque hay un procedimiento también que podemos interponer en contra de los jueces. Si el mismo juez quiere no conocer el proceso, porque, por ejemplo, es su sobrino el que va a entrar a esa sala y dice, yo me voy a inhibir de conocer el proceso. De una inhibitoria, porque yo no lo voy a conocer, es mi familiar, voy a tener preferencia en relación a esto, voy a sesgar mi opinión sobre si es inocente o culpable. Claro que si es mi familiar, es un sobrino, es un tío, voy a tener un sesgo en relación a poder yo determinar mi sentencia. Ahora, ¿verdad? Si yo digo, ese juez no dice que él es familiar, pero él es familiar de esa persona que está siendo juzgada y esa persona va a estar ahí, entonces yo voy a recusar al juez. Cuando no es el mismo juez el que se inhibe, yo lo puedo recusar. Esas son facultades que tenemos actualmente nosotros cuando ejercemos el derecho penal. Tenemos la facultad de oponernos incluso al juez que ha sido designado para conocer el caso de esa persona que ha causado muerte, que esa persona que ha secuestrado, de esa persona que ha hecho un mal. Recuerden ustedes que el derecho penal es un derecho penal muy apasionante. Es un derecho penal y nosotros y ustedes cuando estén ejerciendo ya el derecho penal no podemos negarle a una persona, a un abogado. Incluso el Estado de Guatemala tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Defensa Penal y lo que significa es que la persona no puede pagar un defensor de su confianza. Entonces el Estado le va a proporcionar ese defensor de su confianza para que esa persona pueda en determinado momento ayudarle a salir y es responsabilidad de ese abogado. Imagínense ustedes, ese abogado de la defensa pública penal está siendo pagado por el Estado
y el Ministerio Público representa al Estado, va a acusar a esa persona, pero sin embargo el mismo Estado le da un abogado de confianza, un abogado que tiene por ética que defender la inocencia o lograr la pena mínima en relación a esa persona sobre la cual está llevando la causa. Eso significa que, como abogados, por eso es de que hay muchas personas que hablan y dicen, bueno, el abogado es como abogado del diablo, porque a veces así toca. A veces toca estar de un lado, a veces toca estar de otro lado, pero tenemos que hacer el trabajo a conciencia, se tiene que hacer el trabajo bien. En esta época entonces de la etapa científica empieza a legislarse bastante porque se establecía que no se puede castigar algo que no está penado, que no está establecido en la ley. Entonces empiezan a surgir las leyes penales, empiezan a surgir como derecho positivo, como dice acá penal, en todos los países, aquellos que son de trayectoria liberal. Por ejemplo, el Estado de Guatemala. Encontramos ahora, por ejemplo, la historia del derecho penal guatemalteca, pero a nivel, como lo estamos haciendo a nivel nacional e internacional, la época de la etapa moderna. Actualmente existe una unidad de criterio en toda la doctrina en cuanto a que el derecho penal es una ciencia eminentemente jurídica. No es eminentemente castigadora, no es sancionadora, no. Dice que el derecho penal es una ciencia eminentemente jurídica. ¿Qué significa eso? Que el derecho penal antes yo me vengaba, el Estado tomaba atribuciones y castigaba, los sacerdotes en nombre de una divinidad castigaban. No, ahora el derecho penal es eminentemente jurídico. Tenemos que tener cuerpos jurídicos que van a legislar en cada uno de los estados el actuar del derecho penal. Tiene que haber, en Guatemala tenemos leyes, una cantidad innumerable de leyes en relación al derecho penal. Tenemos la necesidad de opinar y de traer, leer todas estas leyes necesarias. ¿Para qué? Para relacionar todas y cada una de ellas en relación al derecho penal. Entonces se trata para tratar qué cosas, qué es lo que va a estudiar el derecho penal. Los problemas relativos primero al delito. Es decir, se recibe la denuncia. Mira, es que esta persona con fecha tal y tal me dijo que me iba a causar muerte. De ahí llegó a los 4 días y otra vez me dijo que me iba a causar muerte. Y ahorita ya llevo como 7 veces que ella ha llegado. Mira, aquí están los mensajes, aquí están los audios, aquí están las notas que me ponen. Me está diciendo que me va a causar muerte. Ah, muy bien. ¿Delito de qué es? El fiscal o la persona que recibe la denuncia tiene que encuadrar esa conducta dentro de un ilícito penal, dentro de un delito. Ah, muy bien, 1, 2, ya pasó 3, 4 veces, ¿cuántas veces? Ya no solo es una falta con las personas, ya está cometiendo el delito de amenazas, porque lo hace de varias oportunidades, en varias formas, lo está amenazando. Muy bien, entonces existe la intención de poder conocer, de encuadrar todas las intenciones, los actos de los seres humanos se tienen que encuadrar dentro de un ilícito penal, se tienen que encuadrar dentro de un delito. Habla entonces de los problemas del delito, del delincuente, de la pena y las medidas de seguridad. Mientras que las ciencias penales o criminológicas que tienen el mismo objeto de estudio lo deben hacer desde el punto de vista antropológico o sociológico. ¿Qué significa eso? El derecho penal debe basar su criterio eminentemente en lo jurídico, eminentemente en lo que dicen las leyes, los principios, las características, los delitos, las penas, las medidas de seguridad, lo que dicen nuestros códigos sobre el delito, el delincuente, porque es una ciencia eminentemente jurídica. Sin embargo, las otras ciencias penales o criminológicas no van a analizar la comisión de ese hecho delictivo desde lo jurídico. Ah, bueno, no puede decir el médico forense, bueno, esta persona vino muerta y se le causó la muerte y ahí estuvo. No, esa persona tiene que estudiar desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, cómo fue, cómo se le causó la muerte a esa persona. Ya sabemos, quien le diere muerte a una persona comete el delito de homicidio. Muy bien, pero ¿cómo sucedió esa muerte?
¿Cómo se sufrió? ¿Qué elementos hubieron para que esa persona pudiera cometer ese delito? ¿Será que estaba bien psicológicamente? ¿Será que estaba bajo efectos de alguna droga o algún estupefaciente? ¿Será que esa persona no, por ejemplo, había sido violada o abusada desde su niñez y comete parricidio posteriormente? Pero cuando se hace ese estudio psicológico, cuando se hace el estudio mental, se establece que esa persona tenía un enojo, tenía un odio, un rencor contra su progenitor que le había abusado desde que era una niña muy pequeña, y entonces la oportunidad que tuvo viene y le causa la muerte y comete entonces parricidio. En esta época moderna, el derecho penal no solo debe estudiar desde lo que dicen las leyes, sino en esta época tomamos en cuenta todos los elementos importantes que nos dicen otras ciencias, que nos dicen otros criterios, otros profesionales. Esta es una clasificación que ustedes, de la historia del derecho penal que ustedes se encuentran en el video de 15 minutos que ven ustedes semana a semana. Y esta está precisamente en la semana número 3. Y por eso quise también detenerme un poquito acá y poderles explicar o adaptar más que todo estas historias del derecho, esta evolución del derecho penal en Guatemala en relación a las que ya platicamos. La historia del derecho penal en Guatemala inicia, por ejemplo, desde derecho maya, la época precolonial, la época colonial, la época de independencia, la época posterior a la independencia y hasta llegar a nuestro Código Penal. En la época del derecho maya, en la historia debería estar, esta época del derecho maya está situada en la época de la venganza divina. Uno de los principales antecedentes sobre el derecho penal guatemalteco fue durante la cultura maya. En este existía un derecho que lo regía, estableciéndose que sus costumbres eran acorde a las necesidades de esa época. La cultura maya dejaba la responsabilidad ¿en quién? En los caciques territoriales y en los sacerdotes mayas, quienes eran los encargados entonces de establecer qué conductas eran correctas y cuáles no. Y ellos, en nombre de esa divinidad, pues aplicaban los castigos e imponían las penas. La época precolonial, es decir, antes de haber sido nosotros colonizados por la corona española. Esta época está compuesta no más que con el derecho indígena, que es nuestra costumbre, la que coincide con el jus naturalismo clásico, al considerar que el orden social proviene de la divinidad. ¿Qué significa esto? Que en la época de precolonial en el derecho penal guatemalteco también la situamos en la época de la venganza divina, en donde ese orden social, como dice acá, proviene directamente de la divinidad, que es ordenadora del caos y la cual brinda mantenimiento a la sociedad que está en constante cambio. En esta época previo a la colonia, se tiene entonces prácticamente la época también sobre la venganza divina. Los sacerdotes, los representantes de las tribus, de los pueblos mayas que vivían y que quedaban ya en relación a la época precolonial, eran los que ellos determinaban, los que establecían de qué forma se iba a hacer o aplicar el derecho penal. La tercera época es la época colonial. Aquí ya tenemos la época cuando ya llegan los españoles a nuestro territorio a apoderarse de él. Esta época nace cuando la corona de Castilla entró a conquistar a los indios y los soberanos dictaron multitud de normas, las cuales llegaron a conformar el derecho de Indias. Esto es la época colonial. En esta época colonial tenemos, por ejemplo, las leyes de Castilla, las leyes indias, que eran las que estaban rigiendo en esa época, las que establecían qué era correcto y qué no era correcto. La época de la independencia. El derecho fue basado en la Constitución Española del año 1812 y comprendía 10 títulos, dentro de los cuales el título 5 contemplaba lo relativo a tribunales y a administración de justicia en lo civil y en lo criminal. Ahí hablamos entonces de la época de la independencia, basada, pues no vamos a decir una independencia
directamente, sino una independencia únicamente de los gobernantes, puesto que los que seguían gobernando eran españoles y ellos lo que hicieron es independencia, pero de beneficio de ellos, para que ellos no tuvieran que rendir tributo a la corona, sino ellos quedarse aquí y organizarse aquí en relación a todo lo que ellos ya estaban apoderados dentro de los espacios que le pertenecían a las familias y a los indígenas en Guatemala. Tenemos la época posterior a la independencia. Al independizarse Guatemala de España, en nada se modificó, o sea, no hubo ningún cambio en esta época de la independencia, puesto que la legislación penal vigente, vean esto, qué preocupante, la legislación penal vigente en nuestro país, se continuaron aplicando los ordenamientos penales de la época colonizadora. En esa época en donde se establecía o donde se veía eh, la colonización, no habían nuevas leyes, no había quien las redactara, sino fue posterior a esta época en donde ya se inicia a trabajar sobre lo que fue lo relativo al Código Penal y todo eso, pero en esta época posterior a la independencia se seguían utilizando los mismos cuerpos legales. En la etapa número 6 de esta historia del derecho penal hablamos en relación a nuestro Código Penal. La época del Código Penal en Guatemala inicia cuando y cobra vigencia el 1 de enero del año 1974, presentando una estructura mucho más técnicamente acabada que la anterior. Ahí estamos en relación a la historia del derecho penal, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hablamos ahora sobre la legislación comparada. Cuando hacemos una legislación comparada en sí, lo que hacemos es comparar las leyes de un país con otras leyes, las leyes de otro país. Dentro del estado de Guatemala, por ejemplo, podemos comparar las leyes que están en Guatemala y las leyes, por ejemplo, que están en Costa Rica o que están en El Salvador o las que tenemos del otro lado en relación a México, por ejemplo. Esta época o este periodo de la legislación penal comparada, se empiezan a crear nuevos códigos y se empieza a establecer qué código es el que va a regir, qué código es el que está bien redactado. De hecho, es que, por ejemplo, los primeros códigos de Guatemala, los sujetos que redactaron nuestros primeros códigos, los más antiguos, hablando de el Código Penal, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Comercio, todos estos códigos, incluyendo el penal y procesal penal, todos estos códigos, pues, tienen mucha similitud a otros códigos que son de otros países. Tienen mucha solicitud. Con situación del tiempo y del avance en relación a conocimiento del derecho, pues se fueron reformando a conveniencia del Estado al que pertenecen los códigos, pero en sí la legislación comparada es la disciplina o el método de estudio del derecho que se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados. Entonces, esta legislación que tenemos nosotros puede ser muy parecida, por ejemplo, a una legislación colombiana, pero no es porque haya sido idéntica, sino porque en muchas oportunidades incluso nuestros códigos en Guatemala fueron redactados por otras personas que no eran incluso guatemaltecos. De hecho, todavía se hacen propuestas de ley en ese sentido. Vamos a conocer ahora una parte de las ciencias auxiliares del derecho penal. Esas ciencias que van a ayudar a darle solución a los asuntos en el derecho penal. Hablamos primero de la antropología criminal. La antropología criminal es la disciplina que se ocupa de la investigación y desenvolvimiento de los factores primordialmente biológicos. Vean, primordialmente biológicos que intervienen en la génesis de la personalidad antisocial y de la delincuencia como factores predisponentes y potencialmente activables en la interacción cultural, sean hereditarios o constitucionales. En sí, entonces, la antropología estudia, investiga esos factores biológicos
que intervienen en la forma de cómo una persona va a actuar así, porque dice, habla del génesis de la personalidad antisocial. ¿Por qué esta persona es antisocial? ¿Por qué esta persona se convirtió en delincuente? ¿Qué elementos contribuyeron a que esta persona tuviera la capacidad o tuviera más que todo el valor de cometer esa conducta antijurídica? La antropología criminal, entonces, se interesa en el estudio de la biotipología criminal y se nutre de los conocimientos de la endocrinología criminal, es decir, las glándulas, para el estudio integral somatopsíquico, es decir, de nuestro cuerpo y también psíquicamente, automático funcional y del papel de las glándulas de secreción internas en relación a la conducta. La antropología criminalística entonces estudia las características físicas y mentales y particulares de los autores de crímenes y delitos. Eso es lo que busca. ¿Cuáles son las características físicas? ¿Cuáles son las características mentales que tiene un sujeto para convertirse en un criminal? Para definir la personalidad del delincuente se utilizaban métodos científicos, estudiando la personalidad humana dentro de la forma y función del carácter, la fuerza material y espiritual presente en todo ser humano. La antropología criminal entonces estudia esas características físicas y mentales que llevaron a una persona a cometer un delito. Eso es lo que hace la antropología criminal, darnos, explicarnos el por qué esta persona fue capaz de causar o de cometer ese delito. Eso es la antropología criminal. Hablamos ahora también de la psicología criminal. La psicología criminal es una rama de la psicología que se encarga de estudiar los pensamientos, las intenciones, las acciones, las reacciones y las creencias de los criminales. Además, también estudia el acompañamiento criminal en general para comprender qué lleva a una persona a cometerlo y las circunstancias o las consecuencias de estas acciones. Y estamos de la psicología criminal. ¿Cuál es el principal objetivo de la psicología criminal? En sí es comprender qué lleva a una persona a cometer un delito de la forma más exhaustiva posible. De esta manera, los profesionales de esta disciplina intentan prever la aparición de crímenes y diseñar intervenciones para rehabilitar a las personas que ya lo han cometido previamente. Entonces, en sí el objetivo de la psicología criminal es comprender a esa persona que cometió el delito de una forma que no se entiende. Esta psicología criminal nos ayuda a entender al delincuente, a conocer su psicología, a conocer qué opina en relación a ciertas circunstancias. Entonces debemos entender la psicología criminal y debemos verificar el objetivo principal de esta. Fíjense que actualmente la psicología criminal es de las ciencias más utilizadas dentro del derecho penal, porque ellos hacen perfiles, porque ellos incluso físicamente, anteriormente, yo no sé si ustedes bueno, han estudiado o han leído en relación a esto, pero se tenía incluso un perfil físico de una persona que podía ser delincuente. ¿Qué significa esto? Se decía, bueno, son de color del cabello tal, de color de piel tal, de piel de tal color, los ojos lo tienen así, la nariz la tienen de esta forma, la boca de esta forma. Ellos son específicamente, ellos van a ser criminales. Los que sean así van a ser criminales, porque se dice que se encarga de estudiar y establecer y conocer a la persona que ha cometido ese delito. Entonces, la psicología criminal debe ser utilizada por todos nosotros en el campo del derecho penal para poder entender de mejor forma cómo una persona tiene las facultades, tiene la voluntad de cometer ese delito. Vean ustedes, por ejemplo, dentro de la psicología criminal hablemos de una persona que tiene, por ejemplo, dentro de su vivienda una ventana que da con el vecino.
da a la calle, pero que ahí escucha la mayoría de cosas, y resulta que esta persona padece de una migraña crónica, es decir, que tiene un dolor de cabeza profundo, que cualquier ruido o la luz que él pueda observar le puede incluso causar la muerte. Y resulta que a la par se pone de vecino una persona que le gusta la fiesta, que es alegre en la vida, que tiene amigos, que disfruta, que el fin de semana para él es una fiesta cada fin de semana, porque necesita, pues, es su forma de proyectarse, su forma de conocer amigos y todo, entonces es a través de hacer estas reuniones. Y resulta entonces que esta persona que está enferma con la migraña y que tiene que aguantarle todos los días a este sujeto que llega, que pone música con alto volumen, que hace ruido, que cocina, que todos están en la terraza, media vez no tengan otro espacio, todos están haciendo fiesta ahí. Vean cómo una persona que no ha pensado en determinado momento en cometer un delito, empieza al transcurrir las semanas, empieza a maquinar cómo va a eliminar a su vecino por el hecho de que no soporta la migraña, tiene demasiado dolor. Ya le ha ido a hablar, le ha explicado y él no quiere entender. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Pues empezar una idea del crimen, psicológicamente a conocer, a prepararse, qué es lo que va a hacer. ¿Para qué? Para eliminar directamente a esa persona. Entonces, hablamos de esto, de que los profesionales en relación a esta disciplina intentan en lo posible prever la aparición de crímenes y diseñar intervenciones para rehabilitar a las personas que ya los han cometido previamente. Entonces ahí estamos sobre la psicología criminal. Hablamos ahora sobre la penología. La penología la vamos a analizar desde dos puntos de vista. Primero, es la que estudia la forma en la que el Estado y la sociedad reaccionan ante un delito. Esta reacción puede ser institucional o no. Es decir, que puede ser vista desde el Estado o desde otra persona. Entonces, la penología en esta acepción establece y dice qué opina el Estado, qué opina la sociedad, qué reacción tiene la sociedad. La reacción de la sociedad es muy importante. ¿Por qué? Porque limita o le da libertades al Estado. Entonces, el Estado y la sociedad reaccionan ante ese delito. Esta reacción puede ser institucional o no puede ser institucional. Y ahí estamos hablando de la penología en su primera concepción. La penología también como el estudio de la reacción social contra las personas y conductas captadas por la colectividad o por parte de ellas, como dañinas, peligrosas y sociales, según Rodríguez Manzanera. La penología desde el otro punto de vista se trata de una rama de las ciencias penales que estudia los sistemas de castigo y redención de los criminales, así como de los métodos y los procedimientos legales que están destinados para prevenir el delito. Es decir, que en este caso la penología es rama de las ciencias penales que va a estudiar el castigo, la redención de los criminales, cuáles han sido los métodos, los procedimientos que se han tenido que utilizar en relación a esta ciencia. La penología, como diversos medios de lucha contra el delito, también algunos los refieren como el Tratado de las Penas, que tiene como objetivo la readaptación y la ejecución de la pena. Sin embargo, hay opiniones como la de Litz Franz Bohm, que habla que toda penología tiene que ver con la sociología. Hablamos de otra ciencia auxiliar que es el penitenciarismo. El penitenciarismo lo dividimos en derecho penitenciario y en ciencia penitenciaria. El derecho penitenciario habla en sí del conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y las medidas de seguridad, o sea, la relación jurídica entre el Estado y el interno. Y por último tenemos la ciencia penitenciaria, que es el conjunto de principios de la ejecución de la pena privada de libertad, privativa de libertad, doctrinas, sistemas y resultados de la aplicación. La ciencia penitenciaria es más amplia porque se nutre de la experiencia y las opiniones de los especialistas. Estamos hablando entonces ahora de
lo que es el derecho penitenciario. Pasamos a la política criminal. La política criminal establece las bases, este autor que es el doctor von Lintz, las bases de lo que debe ser la política criminal al señalar la condición finalista que debe tener el derecho penal que se enlaza con la política criminal. A decir el autor, era necesario poner un límite al pensamiento policial que al derecho penal. Eduardo Lozano Tovar establece que si la política criminal tiene como finalidad específica la lucha contra el crimen, valiéndose de todos los medios que le aportan las ciencias penales, dentro de esas luchas quedan incluidas aquellas medidas tendientes a la prevención del mismo. Pues es completamente cierto que es de cualidad propia y necesaria del conocimiento científico servir al hombre antes que procedimiento, previniendo las causas que producen y pueden producir en él algún daño. En sí, entonces, Emiliano Borja Jiménez define a la política criminal como aquel conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico-social. Ven, estos son medidas y criterios, política criminal, de carácter jurídico-social, educativo, económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para, que dice, prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener bajo límites tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad. Entonces, esto es lo que se quiere, según la política criminal, es cada estado debería tener su política criminal, es decir, tener las bases, tener los elementos, la planificación para, como dice esta última diapositiva o en el último cuadrito, prevenir el delito. Prevenir el delito. Esa es la política criminal. Debe ser el conjunto de esos procedimientos, de esas bases que se hacen para la prevención del delito, la prevención criminal. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el Estado de Guatemala debe crear esa política criminal para que los niños, por ejemplo, que están aún en edad de preprimaria, primaria, incluso a nivel básico, se formen sobre una cultura de paz y que puedan ellos mismos evitar alguna circunstancia fuera por las conductas que ellos puedan tener. La política criminal entonces ayuda a entender qué es un delito, qué consecuencias va a tener el delito. Debe tomar bases, por ejemplo, qué acciones vamos a hacer para reducir la delincuencia, qué acciones vamos a hacer para reducir los índices que tenemos actualmente de delitos cometidos contra el patrimonio. Todo eso es la política criminal, ¿verdad? Todas las disposiciones que se hacen con el único objetivo de prevenir, de sancionar, de limitar la aplicación del derecho penal de forma errónea. Pasamos ahora a la criminalística, ya como última. La criminalística en sí es una ciencia que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación, pero hace uso de las ciencias naturales, siendo la física, la química y la biología, en el examen de materiales sensibles significativos relacionados con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de procurar y administrar justicia, determinar la existencia de un hecho delictuoso, reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. ¿Qué es la criminalística? Entonces trata de establecer y de tener todos los conocimientos necesarios, pero utiliza métodos y técnicas de investigación y hace un análisis en relación a todos los elementos que se poseen en ese momento. Esa es la criminalística. Toma en base esos elementos, esas ciencias naturales. En resumen, la criminalística entonces lo que hace es que demuestra o no algo que nosotros suponemos. Aparte, reconstruye. Cuando hablamos de reconstruir, estamos viendo que tiene que establecerse, por ejemplo, en una vivienda, se causó la muerte de una persona, pero aparentemente quedó ahí muerta porque hubo un incendio.
Entonces ahí se dice, bueno, esto fue un incendio, ahí quedó. Sin embargo, a través de la criminalística se puede observar, se puede establecer y decir, bueno, si esta persona murió aquí en un incendio, está bien, pero vamos a analizar cómo se propagó, cómo se dio el incendio, qué estaba haciendo, bajo quién estaba su cuidado. Si es una persona muy adulta o un menor de edad, debe tener a alguien que esté directamente con esa persona. Entonces va a demostrar, aparte reconstruye, establece dónde inició el fuego y hace una serie de elementos, de técnicas. ¿Para qué? Para la prevención del delito. Y por último, la intervención. La intervención establece, ¿verdad? Por medio de la intervención en la criminalística, entonces puede explicar, puede dar a entender las cosas que nosotros no podemos o que en determinado momento en el derecho penal no nos van a quedar muy claras. Ahí estamos frente a esta ciencia. Dentro de las preguntas de esta semana, ¿cuál es la disciplina que regula la ejecución de las penas y medidas de seguridad? ¿Qué se entiende como ley del talión? ¿Qué ciencias naturales utiliza la criminalística para el estudio de material sensible relacionado con un delito? ¿Cuál es la rama de la psicología que se encarga de estudiar los pensamientos, intenciones, acciones, reacciones y creencias de los criminales? ¿Cuál es la ciencia que estudia los fenómenos a que el Estado o sociedad reaccionan frente a un delito? Muy bien, ahí estamos entonces frente a las preguntas de esta semana. Si ustedes tienen alguna otra inquietud, pueden manifestármela, compañeros, para que yo en los poquitos minutos que nos quedan pueda yo responderle. El enlace directo de Telegram, compañera. Oh, muy bien, entonces yo le voy a enviar dentro de un momentito ese enlace para que ustedes puedan estar agregadas al curso. En ese enlace pueden ustedes revisar en ese chat, ahí están agregadas las diapositivas, los archivos con las diapositivas de cada semana. Compañero Amber, sí, con mucho gusto, compañero. Yo le voy a enviar a usted el link para que usted se agregue a ese grupo de Telegram y entonces usted ahí va a poder observar las diapositivas de cada semana. Ahorita ya están subidas la semana 1, 2 y 3. Y la otra, esta semana voy a agregar también ya la semana 4 y 5. Quiero ver. Ok, compañera Elda. Amelia López. Qué bueno que ya está usted agregada dentro para poder recibir las clases. La clase, compañeros, compañera Andrea Pérez, la clase es de la 1:45 no, perdón, de las 12:45 para las 2:15. Yo me disculpo con ustedes porque el día de hoy tuve un inconveniente. eh, no estaba en casa, entonces en lo que vine y todo, entonces yo me atrasé un poquito, pero nuestra clase inicia a las 12:45, es decir, de 1:15 a 2:15 de la tarde. Claro que sí, compañera Gabriela, yo le mando el link. Compañera Aura Marina me hace una pregunta. ¿Usted considera que el aborto es igual o peor que que la pena de muerte, considerando que este sea por violación a una niña menor de 15 años? Bueno, recuerden ustedes que por principio constitucional, bueno, quizás no tiene mucho que ver con la clase, pero le voy a responder rápidamente y dar mi opinión, no lo que dice el derecho penal, sino mi opinión basada en lo que yo entiendo del derecho penal. Compañera, fíjese que por principio constitucional, la Constitución de la República de Guatemala dice que se considera y se garantiza la vida desde su concepción. Es decir, díganme ustedes cuál es el momento de la concepción. No está preciso.
¿verdad? No es un momento preciso, no es un momento exacto, pero tan tanto protege la Constitución la vida, que dice que le garantiza la vida a esa persona desde su concepción, no dice desde su nacimiento, y que nazca en condiciones de viabilidad, como dice nuestro Código Civil, no, sino dice la Constitución, dice desde su concepción. Ahora que fue el 14 de septiembre, quizás van a haber muchas concepciones, pero no se puede decir fue el 15 de febrero o el 14 de febrero a las 2 de la mañana con 5 segundos. No se puede determinar el momento preciso de la concepción. Tenemos idea de qué día concebimos yo soy madre y me dicen, bueno, usted lleva tantas semanas de embarazo con tantos días. Entonces tenemos idea, pero no tenemos en sí la fecha exacta o el momento exacto de la concepción. Ahora, en el Estado de Guatemala, como la Constitución garantiza la vida desde su concepción, es totalmente prohibido y no se puede, incluso reformando o creando o reformando nuestro Código Civil, no se puede practicar un aborto, porque tendríamos que reformar antes la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, eso es lo que dice nuestra ley, garantiza la vida. Ahora me pregunta usted si el aborto es igual o peor que una pena de muerte. Definitivamente el aborto es causarle la muerte a una persona. Hay quienes dicen no es persona porque no está formada, pero ya tiene vida, tiene un corazón que está palpitando, tiene a raíz de que va creciendo, al momento que va transcurriendo las semanas, va teniendo mayor forma, mayor vida, es un ser humano. Ahora, considerando, dice que sea por violación a una niña menor de 15 años. Ahí es un asunto muy complicado. Y emitir una opinión es bien difícil porque yo puedo emitir una opinión y decir no tiene nada que ver el niño con la violación, entonces que lo den a adopción podría decir yo, pero si yo no tengo una persona que directamente de mi familia o de mi círculo de amigos esté siendo afectada por ese problema, quizás, no estoy diciendo así sería, pero quizás yo daría otra opinión. Si, por ejemplo, me voy a poner yo, si yo lo hubiera sufrido, si yo misma lo hubiera pasado, si no, como no lo pasé, no puedo yo determinar qué opinión tendría en relación a este tema. Esto es un tema muy sensible, es un tema muy complicado, la verdad, porque se le está terminando también la vida a una persona, pero a mi criterio es mejor que esa persona no se sienta culpable quizás el resto de su vida, que pueda darle la oportunidad a ese niño que no tiene una culpa en relación a que pueda venir al mundo y que la persona para no verlo y por victimizarla cada vez que ve al niño, que podría incluso tomar la decisión de darlo en adopción que se puede actualmente, ¿verdad? Entonces sería para mí una forma de resolver este asunto. ¿Me puede añadir a Telegram? Claro que sí, compañera Andrea. Ahora Liliana, envío el link de Telegram, también se lo envío ya en un ratito, compañera. El link de Telegram, también compañera Dulce Esmeralda, compañera Sara, también se lo envío en un ratito. José Ángel Pérez, también le envío el link en un ratito. El link me lo pide también compañera Roseli Polanco, compañero Rocael, también me lo solicita. Casi que son más que ustedes. Compañero Luis David también quiere que se lo envíe. Compañera Helen Morales también se la envío en un ratito. Las conferencias anteriores, compañero Juan de Dios, ahorita le envío el link. Me dice usted cuándo van a ser subidas las conferencias de las semanas anteriores. Fíjese que no tengo conocimiento. Yo las he grabado todas. Todas mis conferencias han sido grabadas. Están grabadas la semana 1, 2, 3. No sé si la universidad ya las va a subir o no, pero me imagino que en estos días lo hace para que ustedes las puedan tener disponibles y observar. Pero me imagino que lo está haciendo ya la universidad en estos días.
Bueno, compañeros, entonces yo les envío el enlace de Telegram. Si no lo puedo hacer hoy a todos, el día de mañana por la tarde se los estaré enviando a la mayoría de ustedes y ustedes pueden descargar esos diapositivas y esta semana les envío la de la otra semana y la siguiente para que tengan el contenido ya de la semana de la 1 al 5, que son las que entran en nuestro primer, eh, en nuestro primer examen. Mm, Me dice compañero, bueno, quizás este mensaje anterior no era para mí porque me decía que porque no se habían subido las otras, porque no, que se había quedado esperando. Compañero Hans me dice que se había quedado esperando 2 domingos las clases y que no habían clases, pero yo esta semana fui contratada para el curso, compañeros, y estoy cumpliendo con mi clase de esta semana. Me imagino que yo estuve reponiendo clases esta semana. Estuve trabajando desde el jueves, desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, estuve poniendo el día clases y me imagino que las conferencias ya van a ser subidas para que ustedes las puedan observar, compañeros. Agradezco, compañeros, la atención prestada, compañera Olivia, ya le envío el link también, y estoy para servirles siempre, compañeros. Para, para cada uno de ustedes, tengan un feliz domingo.